La ansiedad es, en esencia, una reacción natural de nuestro cuerpo. Es un sistema de alarma que nos prepara para enfrentar una amenaza o un peligro. Imaginen a nuestros antepasados en la sabana africana. Si veían un león, su cerebro activaba una respuesta de lucha o huida, el corazón latía más rápido, los músculos se tensaban, y la mente se enfocaba únicamente en sobrevivir. Esta reacción era fundamental para la supervivencia de la especie. La ansiedad, en su justa medida, es una aliada. Nos ayuda a estar atentos antes de un examen importante, o a reaccionar con rapidez si un auto se acerca peligrosamente. Es una herramienta que nos ha permitido adaptarnos y prosperar. El problema surge cuando esta alarma se activa sin peligro real. Es como si el detector de humo sonara constantemente, incluso cuando no hay ni una pizca de humo. Esta falsa alarma nos mantiene en alerta permanente, agotando recursos físicos y mentales. Vivir así es agotador. Por otro lado, el estrés postraumático, TEPT, es diferente. Surge tras vivir o presenciar un evento aterrador que amenazó nuestra integridad física o emocional. El cerebro queda grabado con el recuerdo del trauma. La persona no solo recuerda, sino que lo revive una y otra vez. En el TPT, el cerebro está atrapado en el pasado. La alarma que se activó durante el trauma nunca se desactivó por completo. Para entender qué sucede en nuestro cerebro cuando sentimos ansiedad, debemos recurrir al trabajo de grandes neurocientíficos. Uno de los más importantes en este campo es Joseph Ledoux, investigador estadounidense. Ha dedicado su vida a estudiar los circuitos neuronales del miedo y la ansiedad. Su trabajo ha sido fundamental para crear un mapa de cómo el cerebro procesa las amenazas y genera las respuestas emocionales que llamamos miedo. Ledoux mostró que el miedo no es una emoción única, sino el resultado de la interacción de varias áreas cerebrales en red. Sus investigaciones se centraron en la amígdala, estructura en forma de almendra. La amígdala actúa como centro detector de amenazas, es la centinela vigilante. Demostró que hay dos caminos por los cuales la información llega a la amígdala. Camino corto y rápido. Sentidos. Amígdala. Reacción instantánea. Camino largo y lento. Paso por la corteza. Análisis detallado. Ejemplo. Vemos una serpiente en el camino, el cuerpo reacciona antes de la conciencia, saltamos instintivamente, luego la corteza etiqueta y sentimos miedo. En trastornos de ansiedad y en el TPT, estos circuitos están desregulados. El camino corto se vuelve hiperactivo, provocando reacciones de pánico ante estímulos no peligrosos. Este desequilibrio explica por qué el cerebro se quiebra ante la ansiedad. Para entenderlo con un ejemplo sencillo, imaginemos que nuestro cerebro es una casa con un sofisticado sistema de seguridad. La amígdala sería el sensor de movimiento principal, la alarma central. Si un ladrón intenta entrar, la amígdala se activa, suena la sirena y se encienden todas las luces. Esto desencadena respuestas en nuestro cuerpo. El corazón bombea más sangre, la respiración se acelera, las pupilas se dilatan. Esta respuesta es útil cuando el peligro es real. En una persona con ansiedad, la alarma es hipersensible. Se activa no solo con un ladrón, una hoja que cae en el jardín, el gato del vecino, una sombra que se mueve por el viento. La amígdala interpreta estímulos neutros como amenazas graves. En el estrés postraumático el problema es más complejo. Imaginemos que un ladrón realmente entró y causó destrozos. La amígdala grabó todos los detalles del robo. Sonido de la ventana rompiéndose. Ahora, cualquier cosa similar puede disparar la alarma. El sonido de un vaso que se cae en la cocina. La persona revive el terror del evento traumático. Esta hiperactividad crónica tiene consecuencias nefastas. El cuerpo vive en estrés constante. La alarma que debía salvarnos se convierte en nuestra fuente de sufrimiento. Muy cerca de la amígdala se encuentra otra estructura cerebral crucial, el hipocampo, el bibliotecario del cerebro. Su trabajo es organizar nuestras memorias, archivarlas correctamente y, sobre todo, ponerles un contexto. El hipocampo nos ayuda a diferenciar entre el pasado y el presente. Sabe que el recuerdo de un susto que tuvimos ayer es solo eso, un recuerdo. No es algo que esté sucediendo ahora mismo. Nos permite ubicar nuestras experiencias en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, el león que vimos en un documental está en la televisión, y no en nuestro living. En condiciones de estrés crónico y ansiedad, el hipocampo sufre enormemente. Una de las hormonas que se liberan en grandes cantidades durante la respuesta de estrés es el cortisol. Si bien el cortisol es útil en dosis pequeñas, su presencia constante es tóxica para las neuronas del hipocampo. El exceso de cortisol puede dañar a estas células, e incluso llegar a matar neuronas.
haciendo que el hipocampo se encoja literalmente. Un hipocampo más pequeño y debilitado tiene dificultades para hacer su trabajo, le cuesta formar nuevos recuerdos, y fundamentalmente pierde la capacidad de contextualizar las memorias emocionales. Aquí es donde la cosa se complica, especialmente en el estrés postraumático. Como el hipocampo no funciona bien, no puede archivar correctamente el recuerdo del trauma. Entonces el recuerdo traumático queda suelto, queda fragmentado y sin un contexto temporal. Para el cerebro es como si el trauma estuviera ocurriendo una y otra vez en el presente. Finalmente, llegamos a la parte más evolucionada de nuestro cerebro, la corteza prefrontal. Esta región está justo detrás de nuestra frente. Podemos pensar en ella como el director de una gran orquesta cerebral. Toma de decisiones, planificación, pensamiento racional, regulación de nuestras emociones, control de nuestros impulsos. Es la voz de la razón en nuestra cabeza. Cuando la amígdala grita ¡peligro!, la corteza prefrontal debería analizar con calma y decidir si la amenaza es real. Le dice a la amígdala, tranquila, es solo el gato del vecino. En un cerebro sano, la corteza prefrontal controla de arriba hacia abajo a la amígdala. Pero bajo ansiedad crónica y TEPT, esta relación se invierte. El exceso de cortisol y la hiperactividad de la amígdala debilitan las conexiones con la corteza prefrontal. Es como si el director perdiera la batuta o se quedara afónico. La orquesta empieza a tocar cada quien por su lado. Caos. Cuando la corteza prefrontal pierde regulación, la amígdala toma el control. Esto se llama secuestro amigdalino. La persona reacciona impulsiva y emocionalmente sin razonar. Ejemplo, ante una crítica en el trabajo, en vez de analizarla, puede entrar en pánico o responder con ira. La buena noticia, la corteza prefrontal es muy plástica. Con terapia y prácticas podemos fortalecerla y restablecer su control sobre la amígdala. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era una estructura fija e inmutable. Pensábamos que una vez que se establecían los circuitos neuronales en la infancia y la adolescencia, sin embargo, uno de los descubrimientos más revolucionarios de la neurociencia moderna es el concepto de neuroplasticidad. Este término se refiere a la asombrosa capacidad que tiene el cerebro para cambiar y reorganizarse a sí mismo a lo largo de toda la vida. Cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que tenemos una nueva experiencia, estamos, literalmente, reconfigurando nuestro cerebro. Las conexiones entre las neuronas se fortalecen o se debilitan en función de cómo las usamos. Esta capacidad de cambio es una noticia fantástica para quienes sufren de ansiedad y estrés postraumático. Si el cerebro puede aprender a tener miedo, también puede aprender a no tenerlo. Los circuitos neuronales que se han vuelto hiperactivos, como los que involucran a la amígdala, pueden ser reentrenados. Las conexiones debilitadas, como las que unen la corteza prefrontal con la amígdala, pueden fortalecerse. La neuroplasticidad nos dice que no estamos condenados a vivir para siempre con los patrones cerebrales que nos causan sufrimiento. Tenemos el poder de esculpir activamente nuestro propio cerebro y crear nuevos caminos neuronales más saludables. Una de las herramientas más poderosas es la terapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual o TCC. Esta terapia nos ayuda a identificar los patrones de pensamiento negativos catastróficos que alimentan la ansiedad. Al cuestionar y cambiar conscientemente estos pensamientos, empezamos a debilitar los viejos circuitos del miedo y a construir nuevos circuitos basados en una visión más racional y equilibrada de la realidad. Otras terapias, como el EMDR, son especialmente útiles para el TPT, demostrando que la recuperación no es solo una posibilidad, sino una realidad biológica. Narrator, WEO. Una de las formas más directas y rápidas de influir en el estado de nuestro cerebro es a través de la respiración. Narrator, WEO. Esto puede sonar demasiado simple, pero la ciencia detrás es fascinante. Narrator, WEO. Tenemos un nervio muy largo en nuestro cuerpo llamado nervio vago. Narrator, WEO. Es la principal autopista de comunicación entre el cerebro y muchos de nuestros órganos internos. Narrator, WEO. Incluyendo el corazón. Narrator, WEO, incluyendo los pulmones. Narrator, WEO, e incluyendo el sistema digestivo. Narrator, WEO. Es el componente principal del sistema nervioso parasimpático, que es la parte encargada de la respuesta de descanso y digestión. Narrator, WEO. Es el freno natural de la respuesta de lucha o huida que activa la amígdala. Narrator, WEO. Cuando estamos ansiosos, nuestra respiración se vuelve corta, rápida y superficial.
Narrador, weo. Este patrón de respiración envía una señal de alarma al cerebro a través del nervio vago. Narrador, weo. Algo va mal. Prepárate para el peligro. Narrador, weo. Sin embargo, podemos hackear este sistema de forma consciente. Narrador, weo. Al cambiar deliberadamente nuestro patrón de respiración, podemos enviar una señal diferente al cerebro. Narrador, weo. Una respiración lenta, profunda y diafragmática, usando el abdomen, activa el nervio vago de una manera que promueve la calma. Narrador, weo. La clave está en hacer que la exhalación sea más larga que la inhalación. Narrador, weo. Por ejemplo, podemos inhalar contando hasta 4 y exhalar contando hasta 6 u 8. Narrador, weo. Esta exhalación prolongada es una señal potentísima para el nervio vago. Narrador, weo. Le dice al cerebro, todo está bien, puedes desactivar la alarma. Narrador, weo. No cuesta nada, no tiene efectos secundarios y podemos usarla en cualquier momento y lugar para decirle a nuestro cerebro que estamos a salvo. Narrador, weo. El ejercicio físico es una de las intervenciones más eficaces y estudiadas para mejorar la salud cerebral y combatir la ansiedad. Narrador, weo. Cuando nos movemos, no solo estamos beneficiando a nuestros músculos, a nuestro sistema cardiovascular, narrador, weo, estamos provocando una cascada de cambios positivos dentro de nuestro cerebro. Narrador, weo. El ejercicio aeróbico, como correr, nadar, andar en bicicleta, narrador, weo, aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, lo que significa que llega más oxígeno y más nutrientes a nuestras neuronas. Narrador, weo. Esto, por sí solo, mejora el funcionamiento cerebral y nos ayuda a pensar con más claridad. Narrador, weo. El ejercicio estimula la producción de una molécula maravillosa llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF por sus siglas en inglés. Narrador, weo. El BDNF es como un fertilizante para nuestras neuronas. Narrador, weo. Promueve el crecimiento de nuevas células cerebrales, especialmente en el hipocampo. Narrador, weo. El hipocampo es un área muy vulnerable al estrés crónico. Recuerden que el estrés encoge el hipocampo. Narrador, weo. El ejercicio ayuda a que vuelva a crecer. Narrador, weo. Un hipocampo más sano y robusto contextualiza mejor las memorias y regula la respuesta de la amígdala. Narrador, weo. Rompiendo el círculo vicioso de la ansiedad. Además, el ejercicio es un potente antidepresivo y ansiolítico natural. Narrador, weo. Durante la actividad física, el cerebro libera neurotransmisores como endorfinas, serotonina, dopamina. Narrador, weo. Las endorfinas funcionan como analgésicos naturales y producen la euforia del corredor. La serotonina y la dopamina regulan el estado de ánimo, la motivación y el placer. Narrador, weo. Subir estos neurotransmisores contrarresta el ánimo bajo y la apatía que acompañan a la ansiedad. El ejercicio recalibra la química cerebral de forma positiva. Narrador, weo. También funciona como terapia de exposición controlada. Elevar nuestro ritmo cardíaco, provocar sudoración y tener una respiración agitada. Narrador, weo. Imita sensaciones físicas de un ataque de pánico. Pero al sentirlas en un contexto seguro, el cerebro aprende a no asociarlas con peligro. Narrador, weo. Mover el cuerpo cambia la estructura y la química del cerebro y nos ayuda a reinterpretar las señales de nuestro propio cuerpo. Narrador, weo. El viaje al interior del cerebro ansioso puede parecer desalentador. Narrador, weo. Ver cómo estructuras tan importantes como la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, narrador, weo, pueden ser secuestradas por el miedo y el trauma, y nos muestra la base biológica del sufrimiento mental. Narrador, weo. Sin embargo, esta comprensión nos abre la puerta a la esperanza. Narrador, weo. Lejos de ser una sentencia, saber qué funciona mal en el cerebro nos da un mapa claro. Narrador, weo. Y si tenemos un mapa, podemos trazar una ruta hacia la recuperación. Narrador, weo. La neurociencia nos ha quitado el velo del misterio y el estigma que rodeaba a los trastornos de ansiedad. Narrador, weo. Hoy sabemos que la ansiedad no es un signo de debilidad personal ni una falla de carácter. Narrador, weo. Es una condición neurobiológica, una desregulación en los circuitos cerebrales del miedo tan real como la diabetes o la hipertensión. Narrador, weo. Este conocimiento es liberador. Narrador, weo.
Nos permite abordar el problema desde una perspectiva científica, buscando intervenciones que apunten directamente a reequilibrar esos circuitos. Narrador, VO. Ya no estamos luchando a ciegas contra un enemigo invisible. Narrador, VO. Estamos trabajando para reparar un sistema biológico que, por diversas razones, ha perdido su equilibrio natural. Narrador, VO. La ciencia nos da legitimidad y sobre todo nos da herramientas. Narrador, VO. El futuro de la salud mental es increíblemente prometedor gracias a los avances de la neurociencia. Narrador, VO. Estamos desarrollando terapias más precisas, explorando nuevos fármacos que actúan sobre circuitos específicos, y utilizando tecnologías como la neuroestimulación para modular la actividad cerebral. Narrador, VO. Pero quizás el aporte más valioso es el que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Comprender el poder de la respiración, el ejercicio, la terapia y el mindfulness nos empodera. Narrador, VO. Nos convierte en agentes activos de nuestra propia sanación. Narrador, VO. La antorcha de la neurociencia ilumina cada paso, mostrándonos que es posible calmar la alarma interna, archivar el pasado en su lugar, y devolverle al director de orquesta la batuta para que la música de nuestra vida vuelva a sonar en armonía.